tu. Buenas tardes, señoritas. Una vez más, bienvenidas a esta semana de clases. Esperemos Buenas tardes. que nos vaya de la mejor manera. Y pues esperemos que se conecten. Bueno, aunque ya tengo 8, ya mismo podemos empezar. Esperamos un minutito más para ver si se conectan unas 2 más y empezamos, ¿ya? Buenas tardes con todos. Bien, ahora sí ya podemos empezar. Por favor, activar las camaritas. Sean tan amables y me ponen atención a la asistencia. Hoy estamos 14. Andy, Joana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Andy, Fabiola. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. No sé si es mi computadora, les escucho bien bajito. Está full. Ángulo Nayeli. Ángulo Nayeli. Bermeo María José. Presente, dicen buenas tardes. Pues María José. Botina Karen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Díaz Mayra. Presente, dicen buenas tardes. Díaz Mayra. Presente. ¿No me escucha? Ah, ya la miramos. Gaibor Mireya. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Humbo Valeria. Presente, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. López Marilyn. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. No la vemos, Marilyn. Ah, ya. Aquí estoy, bro. Ya la miré. Montoya Olga. Buenas tardes, Lisen, presente. Buenas
tardes. Morocho, Gisela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Paredes, Esther. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Sánchez, Glenda. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sisa Lima, Jessica. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Valenzuela, Caterine. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Vargas, Luz Nelly. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Y Vega, Carmen. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Estamos casi ya, no me falta una. La señorita Angulo Nayeli ya se integró. ¿No? Bueno, entonces ya se quedó sin falta. Con falta. La única, el resto todas presentes. Ya bien, entonces una vez más aprovecharles. Muy buenas tardes con todas. Espero tengan una semana llena de éxitos. Bueno, semana académica, ¿no? Ya que la semana ya inició hace rato, ¿no? Bueno, manifestarles que yo les había puesto... a ver quién me está levantando la mano. Angulo, me parece que ya llegó la señorita Angulo. Sí. Ya le pongo asistencia. Ya, Lisa, gracias. Te pego. Ven acá. Activen el audio, por favor. Ya, listo. Ya me olvidé de lo que les iba a manifestar. Ya. Les había enviado un audio en el grupo respecto a que esta semana tenemos evaluaciones. Bueno, ahí les hago una aclaración. Ya hablé con la coordinadora y me dice pues que en esta semana no van las evaluaciones, sino después de 2 semanas. Ya, entonces, en ese sentido, vamos a postergar un poquito las evaluaciones. Bueno, ahí sí no sé cómo se manejan. Como yo estoy en 2 carreras, en la de automatización y en la de desarrollo infantil y en la de automatización, ya les están tomando evaluación a las personas que están en segundo semestre. Mientras que acá me dicen que las evaluaciones todavía son dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, no importa. Ya, igual toca regirnos de acuerdo al cronograma. Y bueno, entonces todavía falta un poquito, ¿ya? Con todo, déjenme mirar este tema del cronograma porque ya me lo pasaron. La señorita Caterina me está pidiendo la palabra, dígame. Dicen, ¿y eso será con todas las materias o solamente con la suya? No, pues mija, esos son con todas las materias, ya. Ojo, verán, O estoy se hablando de la suspenden evaluación bimestral, ya. Esa es de acuerdo al cronograma. De ahí las evaluaciones que les hacen de unidad, esa ya depende de cada docente, ¿sí? Ya. Sí, cuidado y se confunden, porque por ejemplo algunos docentes terminan la unidad y les evalúan, ¿sí? Entonces ya depende del profesor. Yo le estoy hablando de la evaluación bimestral. Ya la evaluación bimestral, déjenme ver, por aquí me pasaron el cronograma, pero no lo hallo. Déjenme ver un poquito más atrás. Por aquí lo puse, pero se me ha desaparecido. Aquí está, aquí está. Ya les comparto para mirar y quedar de acuerdo con eso. Porque este cronograma, este sí es para todos. Esperen un ratito que se abra porque si no, complicado. ¿Ya descargaron la guía? ¿O no han descargado? Sí, Lisa. Ya, bueno, a ver. A ver, julio. A ver, les comparto el cronograma ya para todos estar mirando lo mismo. Si no, ustedes han de estar mirando otras cosas. Yo otras cosas. Ya, ahí está el cronograma. Ya, entonces tenemos examen de primer parcial. No, eso es mucho. A ver. Bueno, aquí sí, pues no sé cómo harán, porque por ejemplo, el examen del primer parcial, no sé si lo observan aquí donde está la manito, está para el 28 de julio. Pero el que yo les hablaba
es de la heteroevaluación. Entonces, miren, por ejemplo, la heteroevaluación es esta que está aquí, ¿ya? Y dice que se empieza, entonces yo por eso les manifestaba, pero no sé, pues. Ya, miren, aquí dice inicio de talleres de evaluación continua. No, esos no son. Inicio, aquí está. Inicio de heteroevaluación de segundo a quinto. Ya. A esa me refería yo. Y esa evaluación dice que empieza desde el 12. Entonces, de acuerdo a eso, yo estaba bien y esta semana les iba a evaluar. Pero en cambio la compañera me dice que no, que las evaluaciones todavía no. Entonces supongo se refiere a esta evaluación, el examen del primer parcial. Entonces ahí sí, con todo, pues déjenme coordinar bonito con ella porque de aquí cuando tenemos, déjenme ver este cronograma, donde hay otro examen. Y aquí se va, se va, se va. Y yo no veo que haya otro examen. Examen de entrega de notas. Ustedes sí tienen este cronograma, ¿verdad? Hola. Yo sí. No, Liz, No, Lisa, ese no tenemos. ¿No tienen este cronograma? No, Liz. No. Ya, entonces este cronograma se los envío, ¿ya? Les voy a enviar al grupito, ¿ya? Porque sí es importante también que ustedes tengan el cronograma para que sepan más o menos con qué fechas uno se trabaja y de acuerdo a eso se coordinen, ¿ya? A ver. Antes de que me olvide, déjenme de una vez subir. Ya, con todo este tema yo lo averiguo bonito con la compañera, a ver cómo mismo hacemos, ¿ya? A ver. Dicen, quería hacerle una pregunta, pero siempre nos avisan cuando nos tocan las pruebas y usted dice que nos iba a tomar ya y no nos había dicho nada. ¿Está segura? Pues entonces a esa es la única que nos informa, porque al resto yo les avisé a todas. ¿Que era esta semana? Ujú. Yo no escuché. En el Perdón. WhatsApp mandó compañero. A ver. Cronograma, ya aquí está. Ya, revisen en unos 2 minutitos, ya está ahí el cronograma, ¿ya? Ya. Ya les acabé de enviar el cronograma. Por favor, revísenlo ya y ahí tenganlo ustedes para su uso personal, ¿no? También les voy a pasar el material de hoy de una vez, ¿ya? Y con ese material, por favor, ahorita lo descargan y lo abren todas, ¿ya? Para ir revisando todos al mismo tiempo. Por favor, necesito que se instruyan bien en este material, ya que este material les sirve para todas las materias y es justamente en lo que a veces algunos profesores les califican un poquito mal porque no están trabajando de acuerdo a la norma que es. Ya, entonces a veces algunos profesores les quitan puntos y ese tipo de cosas y ustedes le preguntan y no saben ni por qué es justamente por estas normas, ¿ya? Entonces les vamos a revisar las normas para todos estar de acuerdo, ¿ya? Y todas van a seguir estas normas para el desarrollo de trabajos, informes y ese tipo de cosas, salvo el caso que el profesor les diga lo contrario, ¿sí? Siempre deben de seguir estas normas. A ver, les envío ya. Así que por favor, a este documento que les voy a facilitar, se lo revisan de pies a cabeza. Y es más, apréndanse, porque esto inclusive les sirve hasta para desarrollar el proyecto de tesis.
Ya, las normas que les estoy pasando son las normas APA. Ya, no sé si alguna de ustedes ya ha escuchado al respecto o es primera vez que escucho. No veo nadie que interviene. Toditas están así como con perecita que hoy día. Sí, licenciemos. Ya, pero no se olviden de levantar la manito hasta para poderles calificar porque después no sé quién habla. Ya, quiero que me entiendan que si cogen y hablan, acá el computador no me dice, mira Diego, habló tal persona. Ya, entonces para mí es un poquito complicado saber cuál es la persona que se está dirigiendo. Y por eso, por favor, levante la manito. Ya, y sí, salvo el caso que sean preguntas concretas de sí y no, ahí sí no levante la mano. Sí, pero si yo va a intervenir, preferible levante la mano. Y además se ve súper feo que el uno hable, la otra hable, entonces así no, ya. Ok, ya, bueno. Entonces creo que bueno, al menos en el colegio ya ustedes creo que realizaron un proyecto de graduación o algo así, y igual les hayan exigido que presenten de acuerdo a las normas APA. Entonces estas normas APA, sí, son, como su nombre mismo lo indica, una normativa que nos ayuda con el desarrollo, con la elaboración de documentos técnicos, ¿ya? Dentro de estos documentos técnicos están pues los informes, los proyectos, ¿sí? Y no solo a nivel de institución, sino también a nivel de organizaciones y de ese tipo de cosas, ¿ya? El documento que les acabo de pasar, no sé si todas ya lo tienen a la mano, ya lo descargaron, ya lo pueden leer, ya igual les voy a proyectar yo acá. Déjenme lo abro. Ya, esta es la última actualización que hay de las normas, ¿sí? Ya que siempre se actualizan porque siempre encuentran algo que cambiar, ¿ya? Entonces, esta séptima edición de las normas APA es la última que está en vigencia. Ya, déjenme poner un poquito más grande. Ya, sí, así que hoy día se van a aburrir un poquito porque vamos a trabajar solo texto. Y la próxima clase, si ya vamos a trabajar en cambio de lo que veamos hoy día, lo vamos a desarrollar la próxima clase. Ya, les comparto la pantallita, ¿ya? Ya, así que aquí vamos a ir leyendo un poquito y vamos a mirar de qué se trata. ¿Ok? Listo. Ya, entonces, esto es la guía que ustedes ya todas tienen. Así que por favor descargaránsela. A esta sí, si pueden imprimirla, imprímanla, ¿sí? Y si pueden aprendérsela mejor, que mucho mejor, porque como les digo, es para un desarrollo de todos los documentos. Nelly, Luz Nelly, dígame. Dicen, ¿ya le subió al Classroom a la tabla que dijo? ¿Cuál tabla? Disculpe. Lo que dijo que descargáramos. No, mija, eso les envié al grupo de WhatsApp. Ahí busquen. Es que en el Classroom no les puedo subir algo si no les pongo como tarea o actividad. Ya, entonces, a ver, me confirman si ya lo observaron todos, si les llegó. Ya, perfecto. Magdalena, dígame. No, Lisa, no iba a decir que sí está compartiendo. Ah, ya, perfecto. No. Pregunto si ya la tienen ustedes, si ya la descargaron a la que les envié. Sí, Lisa. Ya, listo. Entonces, no se olviden, por favor. A esa sí, si pueden, imprímala y por favor, estudienla bien bonito. Déjenme ver acá. Ya. Listo. Entonces, vamos a empezar a revisar, ¿ya? Bueno, vamos desde la carátula, ¿no? Entonces están las guías, normas APA, séptima edición. Como ya les dije, las guías, perdón, las normas APA son en sí una serie de normativas respecto a la redacción de documentos. ¿Para qué? Para que los documentos siempre sean uniformes y no haga cada quien a su modo, ¿ya?
específicamente no solo en la forma del documento, es decir, hablamos de tipo de letra, de márgenes y esas cosas que serían la forma, sino también el fondo del documento. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de lo que es citas contextuales, lo que es, por ejemplo, de citas de autores y de esto, bibliografía, ¿sí? Y sabrán ustedes que está penado por la ley el tema de que yo si cojo un texto de internet, lo copio y lo pego directamente a un texto y yo nunca cité la página de donde yo lo traje a ese documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se llama plagio, ¿sí? Entonces, cuando a usted le acusan de plagio, es como que si estuviese robando otra cosa y es un poquito complicado, ¿ya? Entonces, y bueno, a lo que tiene que ver al régimen académico, pues entra dentro de la normativa, dentro de lo que es deshonestidad académica, y ahí se sanciona el tema del plagio. Así que es un tema un poquito delicado cuando usted toma algo que no es suyo y no lo cita ni nada. Entonces, justamente para evitar ese tipo de cosas, pues estamos hablando de estas normas APA. Como ustedes pueden observar, también tiene una tabla de contenidos y donde está explicando qué es la norma APA, la estructura, ¿sí? Y dentro de la estructura, nótese que hay algunas variaciones, ¿sí? Hay portadas para estudiantes, portadas para profesionales y ese tipo de cosas. Y es muy importante mirar, pues, y aprender. ¿Por qué? Porque siempre vemos algo y no lo vemos de la misma forma, sino lo vemos de manera diferente. Y justamente es porque hay un formato para cada cosa, ¿sí? Entonces vamos directamente ya a revisar un poquito más y nos vamos ahí. Bueno, aquí en introducción pues les habla de lo que son las normas APA y obviamente de la séptima edición. Entonces, si no les gusta este redactado, dicen, profe, yo me voy a descargar uno propio que a mí me guste, ¿sí? No se olviden de buscar la séptima edición, que es la última, ¿sí? Que se está trabajando, ¿sí? Por favor, no, porque si se descargan otra edición más antigua, pues obviamente esa edición no va a estar con las últimas actualizaciones y puede haber cosas que varíe y después usted va a estar argumentando algo, pero no es porque, miren, por ejemplo, aquí está indicando algunas actualizaciones que hay dentro de la sexta edición, que es la anterior, y la séptima edición. Ya, entonces, miren, por ejemplo, en la sexta edición solo se aceptaba un solo tipo de letra, que era Times New Roman de 12 puntos. Sin embargo, en la séptima edición ya hay determinadas fuentes que también se aceptan, ¿ya? Sí, es decir, ya no solo es Times New Roman, sino ya tiene algunas alternativas con las cuales usted puede trabajar y sin embargo su documento no va a ser afectado en cuanto a calificación y todo eso. Entonces, mire, por ejemplo, los márgenes de la misma manera, ¿sí? Estamos hablando de una pulgada en todos los lados, ¿sí? O sea, 2.5 centímetros de cada una de ellas. Antes me parece que era 3 y 2.5 para los otros lados, ¿sí? De acuerdo a los márgenes. Ahora también miren, el que dice la portada, ¿sí? Miren, y ya se fijando en lo que es la séptima edición, porque la otra ya, como es anterior, ya no tiene. Igual los encabezados, ¿sí? Longitudes del título, ¿sí? Lo que es URLs es una dirección de internet, ¿no? Ya, títulos y subtítulos, ya, más URLs, citas secundarias, mire, y en todo esto es lo que ha variado, ya. Ahora sí, una vez que usted ya sabe la parte principal, pues ahora sí, sí, mire, todo esto tiene que regular las normas APA. Todo esto ellas corrigen, lo que es la portada, el resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y el apéndice o lo que es lo mismo el índice, ¿ya? Sí, todo ello coordina. Ya, el resto de texto sí lo puede hacer usted, ¿no? Ya, entonces, aquí igual está hablando de la portada, ¿sí? Que todo documento escrito bajo una norma APA, ¿sí? Debe poseer una portada, ¿no? Y dentro de esta portada, pues, se ofrecen dos variantes. La portada para estudiantes, ¿sí? Y la portada para profesionales, ¿sí? Cada una de ellas tiene por ahí sus leves variantes, ¿ya? Luego vienen los elementos que tiene que tener una portada. Aquí, por favor, esto ustedes lo observan que como esto no vamos a trabajar, lo estamos pasando rapidísimo, ¿ya? Sin embargo, si es obligación leer, porque como les digo, ustedes van a hacer documentos, van a hacer una portada, entonces es importante que sepan hacerla de manera correcta. Y miren, aquí está, por ejemplo, el tema de... ¿Dónde está?
que me estoy saltando mucho. Ya, desde aquí. Ya, entonces, por ejemplo, ya ustedes van a desarrollar un proyecto de grado, ¿no es cierto? Entonces es importante ya ir sabiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí les enseña qué evitar en el título de una tesis, o sea, qué poner, cómo poner, ¿sí? Para que el título sea correcto, ¿sí? El tamaño recomendado para el título, ¿sí? Cómo citar el nombre del autor. Ya, y todo eso es muy importante, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, esto lo vamos a mirar después, ya, porque si no, ahorita no me van a entender de qué se trata. Ya, lo que quiero ir es un poquitico más acá abajo para ya empezar a trabajar. Ya, bueno, aquí está hablando de cómo describir el texto. Ya, aquí, ¿sí? Una de las partes más importantes que usted debe de tener dentro de estas normas son las referencias, ¿ya? No sé si alguna de ustedes ya ha escuchado el tema de referencias. No sé si me ayudan, por favor, unas dos personas, ¿sí? Indicando si saben a qué se refiere esto de referencias. Ninguna. Ya, Magdalena, ¿quién tiene Habla la de palabra? las, Dicen de las fuentes donde nosotros consultamos. Ya, perfecto, muy amable Magdalena, gracias. Ya, sí es correcto, sí, las referencias es la fuente en donde usted obtiene los datos. Sí, recuerden que al momento, anteriormente yo les había manifestado que hay un problemilla con el tema de coger texto, copiar y pegar directamente en nuestro documento y que eso se denomina plagio, ¿no es cierto? Ya, eso está entendidísimo, ¿ya? Entonces, por ello es este tema de las referencias. Ahora bien, no toda referencia es de la misma manera y de la misma forma. Por ejemplo, usted no hace referencia a un libro, a un texto que lo encontró en una biblioteca de la misma manera que lo hace de un texto que lo encontró por ejemplo, en un sitio web o que lo encontró en una página. ¿Sí me entienden? Entonces, todo ello varía. Es por ello que aquí dentro de referencias, pues, les pone, miren aquí, por ejemplo, está indicando las referencias, ¿sí? Y pone ahí un ejemplo que casi no se ve nada, igual no pasa nada, ¿sí? Porque lo único que tiene que saber usted que es una referencia, porque después ya les enseñé. Entonces, ¿qué nos dice respecto a las referencias? Eh, déjenme ir nombrando por aquí alguna personita de las que no tiene calificaciones todavía en cuanto a notas de lecciones para que me apoye con la lectura. Ya, la señorita Díaz Mayra, por favor, ayúdeme leyendo qué se refiere a referencias. ¿Qué nos dicen referencias? Hola, Lisa, ¿sí me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, ya, gracias. Disculpe, lo que pasa es que no le escuché, Lisen. ¿Tengo que leer lo que dice ahí? A ver, la señorita Gaibor Mireya, por favor, si me ayuda con con el texto de referencias, por favor. Todos los documentos formateados en estilo Java deben tener una lista de referencia. Ya, muy bien. ¿A qué se refiere esto de los documentos formateados en estilo APA? Se refiere a los documentos que usted haga, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted haga un documento, ¿sí? Todo el texto, ¿sí? Si usted obviamente lo copió, ya. Si usted tiene sus propias ideas, sus propios conceptos respecto al tema, pues no pasa nada, usted no va a poner referencias, ¿sí? Pero cuando usted fue a internet y ahí seleccionó el texto y ahí lo copió y de ahí lo pegó, pues obviamente ahí sí va a tener que trabajar con el tema de referencias ya. A ver, con notas al pie o notas al final, por favor me ayuda la señorita Montoya Olga.
Puedes necesitar utilizar notas al pie tanto para completar el contenido como para hacer atribuciones de derechos de autor. Con respecto a dónde posicionar las notas en un trabajo, ten en cuenta que la séptima edición de las normas ZAPAS permite que uses tanto notas de pie de página como notas al final. En Word encontrarás ambas opciones. Ya le paso. Para Ya le paso. Siga, por favor. Bueno, ya se me quedó. Para formatear tu documento, en el caso que utilices las notas al final, deberás agregar después de la lista de referencias bibliográficas. Ya, muy bien. Hay un leve stop. Ya. No es lo mismo referencias bibliográficas que notas al pie. ¿Sí? Ya. O lo que dice en la parte de acá arriba, notas al final o notas al pie. Ya. Ambas sirven para citar texto que nosotros hemos copiado, pero la diferencia es que, por ejemplo, usted las referencias bibliográficas, usted las pone al final, ¿sí? Al final de toda la consulta. Usted pone bibliografía y ahí pone las referencias bibliográficas. Mientras que las notas al pie o las notas al final del documento, pues usted las pone por cada párrafo. Un ejemplo, ¿no? Yo me mandaron a investigar sobre qué son las computadoras. Y bueno, dentro de las computadoras yo tengo un parrafito que yo me copié, ¿sí? De internet. Ya. Entonces yo solo a ese parrafito que yo me lo copié, pues yo le voy a poner una nota al pie, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esas obviamente se ponen en la hoja. Usted señala el documento y se va a Word, insertar nota al pie, pues si ya le permite poner la notita. Ya bueno, eso ya lo vamos a ir practicando, ¿no? Ya pongo, por ejemplo, miren, aquí tengo unos ejemplos de nota al pie de página. Si observan que, que ahí les encierra dentro de un sellito rojo, de un ovalito rojo sería, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice Elementum y dentro de Elementum, en la parte de arriba está un hito pequeñito. ¿Sí se dan cuenta? Hola. Sí, dicen. Ya, listo. Y acá abajo también en el otro ovalito, pues miren, está dentro de now, no sé qué dice ahí que no entiendo, y ahí está el 2. ¿Eso qué significa? Ya, que estos dos textos han sido tomados directamente de internet. ¿Ya? Por eso salen ahí. Sí, y son dos, ¿por qué? Porque Elementum sale con el 1 y no sé qué cosas más que tiene ahí es el 2, ¿ya? Y fíjese que así va a salir en la parte de abajo, en la nota al pie, después de mi documento, va a salir ahí. El 1 pequeñito, ¿sí? Y me indica de dónde yo es que he sacado ese texto, ¿sí? Igual está el 2 pequeñito y también me indica de dónde he sacado yo ese texto. Esa es una nota al pie de página, ¿ya? Sí, que es muy diferente a la bibliografía, ¿sí? Entonces, esas le llaman nota al final o nota al pie de página, ¿ya? Ya. Miren, por acá deben seguir, aquí miren, por ejemplo, aquí hay una nota al final, ¿ya? ¿Sí? Miren, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las notas al final y las notas al pie? Pues el mismo nombre lo indica. Las notas al pie de página usted la puede poner en cualquier página al final de la página. En cambio, la nota al final, esa va al final del documento, al final de todito el documento, ahí van las notas al final, ¿sí? Obviamente, inclusive las notas al final van después de las referencias bibliográficas, ¿sí? Por eso no sé si le leyeron un apartadito que inclusive aquí mismo que dice notas al final. Todas las notas aparecen en una página separada después de las referencias. Entonces, esa es la diferencia entre la nota al pie de página y las notas al fin del documento. Entonces, más o menos casi las notas al fin del documento casi no se utiliza, más se utiliza las notas al pie de página y las referencias, ¿ya? Pero sin embargo es importante que ustedes las sepan, ¿ya? Entonces aquí está explicado cómo se ponen las notas al pie de página. Mire, entonces, por ejemplo, dice que, ¿qué nos dice de nota al pie de página? Déjenme ver por aquí una señorita que tenga por aquí disponible.
La señorita Morocho, Gisela, por favor, ayúdenos leyendo el documento que dice referente a notas al pie. La fuente de la nota de pie puede ser más pequeña que la fuente del texto y tener un alineado diferente. Por ejemplo, si un texto estás utilizando interlineado doble y fuente Times New Roman 12, puedes usar una fuente tamaño 10 con 10 puntos con un interlineado sencillo. Ya, perfecto. Sí sabemos a qué se refiere esto de interlineado y fuente, ¿no? ¿O tienen dudas? Pero hablen, mujeres, no me dejen ahí esperando. ¿El interlineado, dicen, es las márgenes? No. El interlineado pues va en todo el documento, y al igual que el número de letras. ¿Pero qué es el interlineado? ¿Sí saben qué es? Dicen el espacio de la línea. El espacio que debe llevar cada párrafo, No cada párrafo, cada línea, por ejemplo, miren, aquí yo tengo, esta es una línea de texto, ¿no es cierto? Aquí, esta es otra línea de texto y esta es otra línea de texto, ya. Entre cada línea de texto hay un espacio, ¿no es cierto? A eso es lo que se denomina interlineado, ¿ya? Interlineado es el espacio entre línea y línea de texto. Entonces, cuando aquí les habla de interlineado doble, no es lo mismo un interlineado doble que un interlineado sencillo. Entonces, por eso nos dice que por lo general, cuando se trabaja un documento, ese documento debe de ir con interlineado doble, ¿no es cierto? Y con fuente Times New Roman de tamaño 12, ¿sí? Pero, en cambio, para las notas al pie, yo no debo de utilizar ese mismo formato. Yo debo de utilizar una fuente de tamaño 10, me dice. ¿Sí? Obviamente tiene que ser de la misma Times New Roman, pero ya debe ser más pequeña. De 10, sí, y con interlineado sencillo. Más o menos, vamos otra vez al ejemplo, miren. Déjame ver. Aquí, miren. ¿Sí? Sí observan, ¿no? El interlineado entre estas líneas de texto, ¿no? Si observan que está más separado, ahora miren este interlineado de aquí que tiene. ¿Sí ven? Ya, es mucho más unido el texto. Ya, a eso se refiere con el interlineado. Y también el tamaño del texto. Ya, mientras este de acá arriba es de 12, ese es el documento, ¿no? Este de acá es de 10. Sí, el de la nota al pie es más pequeño. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Por favor, si van apareciendo ahí cositas y ustedes no la entienden con todo, o sea, con toda la delicadeza, díganmelo, escríbanme. Si no quieren preguntar, díganme. Por ejemplo, aquí tengo un chat y alguien me ha escrito y dice que ya se ha conectado de otro dispositivo. Dice, ¿quién es? Mayra Díaz. Bueno, qué mejor. Ya, no sé por qué me cuenta eso. Me parece que es la que le dije que dé leyendo y no me entendió, algo así. Pero no se preocupe. Ya si no me entendió, ya para la próxima ya le tomamos en cuenta, ¿ya? Ya. Entonces, mire, ya me pasé mucho. Ya, por aquí estamos, ¿sí? Entonces, esas son las notas. Ahora veamos referente al tema de tablas que nos dicen. Ya. Bueno, lo que es una tabla ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y eso inclusive ya repasamos, revisamos, inclusive que habían tablas de contenidos y las otras las tablas normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dentro de una tabla nos dice que debe de tener algunos componentes dentro de la tabla. Ya, y dentro de esos componentes, miren acá nos nombran, ¿sí? Entonces, cuando ustedes utilicen una tablita, ¿sí? Y estén haciendo un informe, deben de tomar en consideración esto. Entonces, ¿qué es lo primero que va a tener una tabla? Nos dice número de tabla. Ya, vamos a pedirle ahorita, así como dice la señorita Díaz que ya ha arreglado, para que nos ayude leyendo, por favor. Léanos el apartado que dice número de tabla. El número de tabla, por ejemplo, tabla 1, es lo primero que aparece. Utilice negrita. Numere las tablas en el orden que se menciona en su investigación. Ok, muy amable, señorita Díaz. Ya, entonces, como ustedes pueden observar, ¿sí?